la respuesta, activa el micrófono, responde. ¿Alguien que me pueda decir, por favor, a ver, de dónde deriva la palabra informática? ¿Alguien? Informática, ¿de dónde deriva? Súper fácil esa. A ver, Brandon Zavala, ¿se acuerda? Buen día, profe. Si no me equivoco, era Bueno, algo con informatic, automatic, algo así. Era un término, si no me equivoco, americano. Pero no sé, la verdad. En sí, francés. eso era información automatizada, ¿no? Ah, ya, sí, sí. Information y automatic. Información automatizada. A ver, Leonel, ¿qué significa, qué es la información? Es un conjunto de símbolos que representa hechos o ideas o Bien, objetos. sí, correcto. Es un conjunto de símbolos que pueden representar una idea, un hecho, ¿no? Ejemplo de información, a ver, ejemplo, tenemos Alex Noel, por ahí. Perdón, profe, que recién estoy entrando, estoy perdido ahorita. Ah, ya, no entró en la clase. No, no, sí, ahorita recién entré. Ah, ya. Le decía que si puede dar ejemplos de información. Ejemplos de información. Para hacerlo más fácil, por ejemplo, en un chat, ¿cuáles serían la información? ¿Qué tipo de información hay? Ni idea, profe, sinceramente. Ya. Por ejemplo, en un chat, dijimos, ¿no? La información sería de los textos que uno manda, una imagen, un video, un audio, un sticker, esas cositas, ¿no? Todo eso es la información. El que manda se llama emisor y el que recibe se llama receptor. A ver, Leslie Montserrat, ¿cuál fue, cuál es la primera computadora? El antecedente para la computadora. ¿Cuál es ese primer elemento? La verdad, a ver, mm, no sé si me voy a equivocar, pero Perdón. el nombre de la primera computadora o a lo que se le podría considerar como un principio Sí, de lo que es se creó. Bueno, si no me equivoco, creo que era el abaco, si no correcto. me equivoco. Sí, el abaco, el primer elemento que dio inicio al desarrollo, ¿no? de esta herramienta que hoy tenemos. A ver, ¿cuántos somos? Somos 36. No sé si está otra vez, pregunto el compañero que quería mostrar su video de la anterior clase para hacerlo a un inicio. A ver, vamos a continuar entonces con lo que avanzamos, lo que era esto, ¿no? La computadora electrónica basada en tubos de vacío en 1946.
y vimos que ocupaba, la verdad, un gran tamaño, ¿no? Tenía un gran tamaño, ocupaba un sótano de la universidad. Y la energía eléctrica igual era bastante, ¿no? Y también tenía que calentar mucho porque necesitaba aire acondicionado. Y vamos a continuar con la que ya se parece definitivamente a la computadora actual, que es en 1952. Así que voy a pedir por favor a Ademar Callejas que nos pueda ayudar con la lectura. Ademar, Sí, que no lo escuché. allá. Le digo que si nos puede ayudar con la lectura, por favor. Ya. En 1952 fue diseñada la EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, en base a estudios realizados por von Neumann. Tenía aproximadamente 4.000 bulbos y usaba un tipo de memoria basada en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetadas a retardos. La idea fundamental de von Neumann fue permitir que en la memoria coexistan datos con instrucciones, para que entonces la computadora pueda ser programada en un lenguaje y no por medio de alambres que eléctricamente interconectaban varias secciones de control, como en la ENIAC. Correcto. Entonces aquí ya vemos un avance mayor. Dice que en esta computadora automática el objetivo principal era poder almacenar instrucciones en la memoria, ¿no? Almacenar instrucciones para que la computadora pueda ser programada. Esta es la clave, ¿no? Anteriormente, en la anterior computadora, la forma de programar, la forma de ver la capacidad, hasta dónde podía llegar, se medía en la cantidad de cables, ¿no? En la cantidad de cables que tenían interconexiones con esos tubos a los de vacío. Entonces, dependía mucho de eso y por eso vemos la gran magnitud, ¿no? De esa computadora. Entonces, si quería que haga alguna función más, entonces aumentar un cable nuevo que vaya de tal lado a tal lado. Entonces era muy complejo, ¿no? Se basaba en mucho, la capacidad dependía mucho del tamaño del software, del hardware. Pero sin embargo, aquí no, lo que buscaron es que sea programable. Entonces ya no necesitaban tener un montón de cables o aumentar cables para aumentar la capacidad, sino tratar de que eso sea dinámico, que sea automático. Entonces, 1952 se inventa lo que ya sería la computadora ECBAC. Esta de aquí es la electrónica y esta de aquí es todo esto en inglés, ¿no? Variable automática es el nuevo invento y además pasa a ser ya casi lo que es hoy la computadora. ¿Por qué? Porque las computadoras hoy en día trabajan así, de manera automática, trabajan de acuerdo a las instrucciones y cualquier cosa nueva ya no es necesario aumentar algo, no es necesario llamar a los, no es necesario llamar a los creadores de computadoras y decirle, hoy tengo un programa y quiero que le aumenten por favor este circuito o este cable o este chip para que funcione. No, ahora todo ya está, todo lo que tiene la computadora debería ser suficiente para poder realizar cualquier programa, cualquier cosa nueva. No es necesario ya hacer una modificación o aumentar un cable. Entonces, eso es importante de esta computadora, la que ya llegaría a ser muy similar a la que hoy tenemos. Claro que aún sigue siendo muy grande, pero sí, ya con el tiempo vemos cómo ha ido cambiando y hoy tenemos computadoras demasiadamente pequeñas, ¿no? Hasta nuestros celulares son considerados como una computadora, pero son súper pequeñas, ¿no? Bien, Profe, dice alguien que lo acepte. ya acepté todos.
¿Qué se llama el compañero que quería agradecer? Ya no tengo nadie en sala de espera. Bien, hoy día vamos a continuar. Con eso terminamos lo que es la historia de la computación. Repásenlo. No sé si hay alguien que no haya entrado a la anterior clase. A ver, vamos a recorrer un poco para que empiece con la captura y no se quede después. A ver, ahí puede sacarle a lo que es la introducción, que es la informática. Yo creo que ya le saco captura. Tenemos que es la información, conjunto de símbolos que representan hechos. En la historia podemos ver, ¿no? El primer instrumento de cálculo fue el abaco. En 1960 y 1630, la regla de cálculo, luego la máquina diferencial o máquina analítica. Luego, gracias al álgebra de Boole, tenemos la máquina censadora o tabuladora que funcionaba con tarjetas que se perforaban. Y también en 1986, la fundación de IBM. En 1944, la Mark I, computadora electromecánica universal. 1946, computadora electrónica. Mucho más rápida, ¿no?, que la Mark I. Y por último tenemos a la Electronic Discrete Variable Automatic Computer, por von Neumann. Y vamos a continuar entonces con lo que es el hardware. A ver, sin leer, ¿quién me puede decir qué es el hardware? ¿Es todo lo físico o lo que se llega a ver? ¿De qué? ¿El computador? ¿No? Ah, ya. Ese es el hardware, ¿no? Es todo lo físico que se puede ver. Entonces vamos a leer, a ver. Randall, ¿puede leer, por favor, qué es el hardware? ¿Se me escucha? ¿Aló? ¿Perdón? ¿Se me escucha? Le escucho. Hardware. Es un dispositivo que nos permite procesar datos. Es todo lo físico que podemos ver en una computadora. Por ejemplo, el monitor, teclado, mouse, impresora, etc. Cada uno de estos elementos por separado no son nada, pero al unirlos de manera conjunta para formar una computadora pasan a ser parte del hardware. Correcto, dice, ¿no? Es todo lo físico que podemos ver en una computadora. Entonces, si se puede ver y si se puede romper, eso es hardware. Ya usted ve su computadora, mire qué cosa puede ver, qué cosa puede tocar, qué cosa puede palparlo, ¿no? Qué cosa puede morderlo, no sé. Pero todo lo que sea físico, material, es hardware. Pero, aparte de ser hardware, dice, cada uno de estos elementos por separado no son nada, ¿ya? O sea, monitor, teclado, todo eso. No son nada, pero al unirlos de una manera conjunta para formar una computadora, pasan a ser parte del hardware. Ya, el hardware de una computadora no puede ser algo que no esté unido o enlazado, y no necesariamente por cable, ¿no? Hoy en día ya la moda no es que tenga un cable que esté conectado a tu computadora, ahora todo está conectado por Wi-Fi, está conectado por Bluetooth, entonces, pero está conectado. Entonces, mientras estén conectados, son parte del hardware de la computadora. Bien, entonces no se olviden que es todo lo físico que podemos ver en una computadora. Vamos a ver la definición de computadora.
Por favor, Carmen, Jennifer, ¿está por ahí? De la lectura de la definición de la computadora. Sí, aquí estoy. Voy a dar la lectura. Hola, hola, ¿me escucha? Ahora sí, la lectura de este párrafo. Ya. Una computadora del latín computer calcular, también denominada como ordenador o computador, capaz de una secuencia de Un poco lento su internet, creo, ¿no? O los demás lo escuchan bien. No, Talento. ¿Se escucha bien? sobre un No. no. Bien, Carmen, no hay problema. Ahora vamos a leer, ¿no? Una computadora de latín, computare, calcular, también denominada como ordenador o computador, es una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones. Efectúa una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal manera que se realiza un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obtener otro conjunto de datos de salida. Entonces, en definición de computadora, si se dan cuenta, el latín calcular, por eso vemos que todos los primeros inventos de lo que era la computadora, el único objetivo era que les ayude a calcular, ¿no? En ningún momento alguien dijo, yo quiero enviar un correo, o yo quiero ver imágenes, ¿no? El objetivo principal era calcular, ¿no? Ahora, claro que se nos ha ido a la parte de la ayuda a la humanidad en esos sentidos, almacenar imágenes, video, procesar textos. Entonces, la verdad que es una gran herramienta, pero su objetivo principal era calcular. Y eso es lo que hace internamente, ¿no? Cálculo. Hoy vamos a ver eso, cómo es lo que funciona internamente una computadora. Entonces, dice, eso, acuérdense que una computadora es capaz de efectuar operaciones mediante un programa de tal manera que realiza un procesamiento sobre un conjunto de datos. O sea, hay datos de entrada, los procesa y se obtiene datos de salida. Esa es la computadora. Es esa cajita procesadora que procesa los datos de entrada y retorna datos de salida. Arquitectura, a ver, para que se haga una idea, digamos, ¿no? Y se acuerden de esto. No sé si han visto esa extractora donde hacen jugo de zanahoria. Arriba tiene un hueco, ¿no? Ahí meten la zanahoria. Entonces ese hueco llegaría a ser el canal de entrada, ¿no? Entra la zanahoria. La zanahoria llegaría a ser, por ejemplo, los datos o la información. Entonces se mete la zanahoria, se procesa, se lo empuja, ¿no? Se procesa y el procesador se llegaría a ser la computadora. Y por último tiene un piquito donde sale el líquido, ¿no? Ya sale procesado. Entonces esa sí sigue siendo información, pero es una información procesada. Entonces, usualmente lo que se introduce en los datos de entrada son datos que a veces no tienen una información, no es una información clara, pero al ser procesada, al estar unida con otras cosas, ya se convierte en una información útil. Bien, entonces así funciona la computadora. Hoy vamos a ver la arquitectura del computador. Vamos a pedir a ver a Agar. ¿Puede leer, por favor? Agar. Bien. ¿Me escucha? Sí. El concepto de arquitectura en el entorno informático proporciona una descripción de la construcción y distribución física de los componentes de la computadora. La arquitectura de una computadora
explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de que un sistema informático con una determinada configuración pueda realizar las operaciones para las que se va a utilizar. La computadora en sus estructuras visibles está conformada por las unidades centrales del sistema, UCS, y los periféricos de entrada y salida. Correcto. Entonces la arquitectura de la computadora nos quiere decir cómo está ordenada la computadora, ¿no? Cómo está clasificada, cómo está compuesta internamente o físicamente, ¿ya? Esa es la arquitectura del computador. Entonces lo que tienen que recordar aquí es construcción y distribución física de los componentes de la computadora. También esto determina qué posibilidades puede tener, ¿no?, una computadora, y está conformada, dice, por la unidad central del sistema, UCS, y los periféricos de entrada y salida. Entonces, la arquitectura de computadora más que todo es el hardware, ¿no? Estamos avanzando ahorita a lo que es hardware. Entonces, eso es lo que vamos a ver. UCS, la unidad central del sistema, que es prácticamente todo lo que es físico, ¿no?, de la computadora. Y los periféricos de entrada y salida. Entonces, en unidad central del sistema, aparte, y periférico de entrada y salida, otra cosa. Hoy día vamos a seguir viendo lo que es la unidad central del sistema. Ya, a ver hasta dónde esto. Hasta ahí. Puede leer. A ver. Marcos Josías, ¿puede leer, por favor? Buenos días, ¿se me escucha bien? Se escucha claro y fuerte. Dice, la unidad central del sistema. La unidad central del sistema, System Unit en inglés, es el centro de operaciones de cualquier computadora existente en el mercado actual. En la unidad central del sistema se alojan los componentes y los circuitos que van a realizar las tareas fundamentales de la computadora. Internamente se encuentran los siguientes componentes principales, como ser la placa madre, memoria principal, la unidad central del proceso, CPU, buses de datos, componentes de control, fuente de alimentación eléctrica. Correcto. Entonces, a lo que llamamos la unidad central del sistema, usualmente nosotros le decimos CPU, ¿no? Oye, se me fregó la computadora, trae tu CPU y te lo voy a ver. Y el CPU es toda esa caja con todo lo que tiene adentro, ¿ya? Pero el CPU en realidad, hablando en términos correctos, no, eso no es el CPU, ¿no? Pero lo conocemos así, al menos aquí en Bolivia. No sé, en otras partes del mundo tal vez ocupan el mismo término. Pero todo ese aparato, todo ese componente, con todas las cosas que lleva adentro, hablando de una máquina de escritorio, sería la unidad central del sistema. En caso de los dispositivos móviles, la unidad central del sistema está incluida, ¿no?, dentro del mismo aparato, junto con sus periféricos de entrada y salida. Entonces, ya es más difícil separarlo, ¿no? Separarlo como que tengo aquí la unidad central del sistema de mi celular, y aquí tengo la pantalla, aquí tengo los parlantes. Es más complicado. Pero en el caso de una computadora de escritorio sí se puede ver claramente lo que es la unidad central del sistema. A ver, en el chat, ¿qué dicen? Ya, Carmen, es de internet, Carmen. Ya. Entonces dice que almacena lo que es la placa madre, la memoria, la unidad central de proceso. Para la definición de una computadora, para definirla, la computadora como tal, lo más necesario es la memoria principal, la unidad de proceso. Si tiene memoria y si tiene un procesador, ya puede ser clasificado como una computadora. ¿Ya? O sea que todo lo que tenga memoria y lo que tenga un procesador ya puede ser definido como una computadora. Una calculadora de esas que tienen ustedes, ya sea científica, normal, es una especie de computadora. ¿Por qué? Porque tiene una memoria y tiene una unidad central de proceso, ¿ya?
Obviamente que la mayoría tiene una placa madre, ¿no? Tiene una plaquita. No sé si han visto alguna vez una placa, ¿no? A veces son de color café, de color verde, usualmente en radio o en tele, de color negro, igual algunos, ¿no? La última. Entonces, ¿han visto alguna vez una placa madre? Sí, sí. Han ordenado su computadora, la han desarmado y no han podido armarla. Entonces, yo creo que ahí han visto, ¿no? Una placa. Entonces, pero esos son los elementos de la unidad central del sistema, hablando de una computadora. Ya. Ahora vamos a ir desglosando cada una de ellas para que tengan un conocimiento. Tal vez ya se lo saben, ¿no? Pero los que no sepan, es importante que sepan, ¿no? Qué es lo que tiene una computadora, cómo funciona, ¿no? Están estudiando a la facultad de las ciencias de la computación y tecnología, entonces deberían saber, ¿no? Todo esto. Placa madre, a ver, ¿quién puede leer? James Nicolás o James, no sé cómo quiere que le digamos. ¿Está Nicolás? Si no está Nicolás, se durmió. Fernando Antonio Ríos. Por eso se durmieron todos. A ver, ¿quién está levantando la mano? ¿Además? ¿O quién fue? Ya, a ver. ¿Quién no leyó? ¿Quién no leyó? Leonel Loza, ¿puede leer? Sí, sí. Ya. La placa madre. Es una placa con circuito impreso donde se conectan los elementos básicos de la computadora. Los chipset, BIOS, zócalo del CPU, ranuras para memoria RAM, el reloj, la CMOS, la pila de CMOS con conectadores de entrada y salida, ranura de Ya. De expansión. Bien. Entonces, esa es la placa madre, ¿no? Dice un circuito impreso donde se conectan elementos básicos, ¿no? Y aquí podemos ver una imagen, ¿no? De una placa madre. A ver, vamos a tratar de buscar una imagen más decente. Una gamer. Ya. Entonces, esta es una placa madre, ¿no? Este circuito hasta azul llega a ser, ¿no? Lo pintan de todos colores, la verdad. Pero tiene un montón, no sé si pueden ver aquí como una especie de pilita, unos chips. Entonces, se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, Ya. sí. A ver, levanten la mano todos los que ya habían visto en su vida una placa madre. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 15, de 46, 16, de 46. Solo 16 personas han visto. ¿Y los demás están durmiendo o no vieron nunca? 17. Bien. Bueno, podríamos decir casi la mitad del curso ya había visto, ¿no? Había visto una placa madre, los demás no sé. Pero entonces, vamos a ver,
Aquí dice que puede almacenar varias cosas, ¿no? Y cada una de estas cosas uno ve una chipazón aquí y no sabe para qué sirve, ¿ya? Vamos a ir viendo paso por paso. Admitir, sigue entrando. Ya, esta parte de aquí que ven, esta cuadrada, aquí es donde se introduce lo que es el procesador, ¿ya? La placa madre, así como tal, vacía, no sirve de nada, no sirve de nada. Es, a ver cómo podemos definirlo. Es un lugar donde van a entrar todas las conexiones, ¿no? Es el que se va a encargar de interconectar cada uno de los elementos de la computadora, ¿no? Internamente del hardware. Entonces, la placa madre es la principal, por eso su nombre, ¿no? Placa madre. Sin ella no funciona. Entonces aquí es donde se pone, por ejemplo, el procesador. Entonces esto se levanta, este plastiquito, no, es un fierrito, o tiene unos ganchitos, ahí se pone, que es el procesador. Y sobre el procesador usualmente se le pone un ventilador, ¿no? Porque eso sí que calienta bastante y aparte se le pone una pasta térmica para que se disipe el calor fácilmente. Entonces aquí va lo que es el CPU, ¿no? El procesador. Estas barras aquí que ven con esos ganchitos a los lados, aquí van las memorias RAM. ¿Ya? A ver, vamos a ver memoria RAM. Pueden bajar su mano. No sé si en sus tiempos ya había, o han todavía jugado Nintendo, pero eran parecidos, ¿no? Ya, usualmente son así. Ya, usualmente son así. Ya son memorias RAM. Estas memorias son las que se conectan aquí en estos zócalos, en estos agujeros. Y si se ven aquí, ven no sé si se ve, si se distingue, pero aquí hay una especie de gomita, o sea, hay hueco y luego aquí no hay un hueco ahí. Entonces, eso está diseñado para que entre en este agujero. Entonces, ustedes, para que no se equivoquen de qué lado tienen que ponerlo. Si le dan la vuelta y lo quieren poner, no va a entrar. Solo entra de una sola dirección. Entonces, esa es la tarjeta RAM. A ver, vamos. Ya. Luego, entonces aquí van las memorias RAM. Aquí va el CPU. Aquí van las conexiones de los periféricos de entrada y de salida. Aquí, por ejemplo, estos son antiguos del mouse y del teclado. Y tenemos del video, igual de video o de impresora. Aquí tenemos este HDMI, que es para video igual, o audio. También tenemos aquí, por ejemplo, entradas USB y también entradas de Ethernet para Internet. Aquí va USB, aquí en dispositivos de entrada de micrófono y de salida de parlante. Luego, aquí podemos observar otro parecido a lo de la memoria RAM, pero usualmente esto se ocupa para otros componentes que se le quiera agregar a la computadora, como por ejemplo una tarjeta de video, como por ejemplo una tarjeta de red más potente, con más intensidad. Aquí se le puede añadir o cambiar. También se le puede añadir una antena Wi-Fi, se le puede añadir una variedad de cosas, la verdad, que sean compatibles, ¿no? Con tu tarjeta madre. Luego aquí podemos ver estas entraditas que son para cables, que son tipo SATA, se llama, que es para conectar discos duros. Ya puedes conectar discos duros, puedes conectar un lector de CD, un lector bueno, ya no se ocupa un lector de cassette o de disquete, perdón. Aquí se le podría conectar varios, la verdad, varios discos duros o lo que tú quieras. Esta entrada acá, la más grande, no, esta entrada de aquí, que se ven unos puntitos, es para conectar la fuente del poder, ¿ya? O sea, la corriente se conecta ahí y de ahí ya distribuye, ¿no? A todo.
Esta es un poco más avanzada, ya no necesita tanto cablerío porque tiene conexiones donde salgan los cables. Y estos pines de aquí ya son que van conectados al case para los botones de prendido, encendido o apagado. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere compartir algo más? Sí, yo tengo una duda, Inge. ¿Cuál es la diferencia entre un disco duro y un disco sólido? ¿Cuánta diferencia llega a tener? Ya, les explico. Disco sólido y disco rígido, o duro, ¿no? Ambos son discos duros, bueno, nosotros conocemos como disco duro, pero quiero que vean. Ya. No sé si alguna vez han destapado un disco duro, pero es así. Tienen son como unos CDs, son como unos CDs, pero son metálicos, ¿ya? Entonces, vamos a ver uno que esté más abierto. HTTP partes. Ya. Entonces, este es un disco sólido, ¿no? Este es un disco sólido. Como le dije, miren, estos acá son como si fueran unos CD, pero son metálicos, ¿ya? Son bonitos, si usted los destapa, pucha, son bonitos. Tienen un montón de imanes también aquí de neodimio, súper fuerte y potente, que es lo que hace que esto gire. Entonces, toda su información actualmente se guarda aquí, ¿ya? Estos acá son los brazos que contienen un cabezal de lectura o escritura. Entonces, cuando usted quiere leer información o cuando usted quiere guardar, este sistema, bueno, la computadora a través de estos chips sabe dónde y dónde no hay información. Entonces, lo que hace es girar, girar, girar y va guardando en los lugares donde esté vacío, ¿ya? Entonces, archivo de guardado, dicen, no, internamente así lo ve, ¿no? Como casilleros, 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 donde ve la información tipo igual de la misma forma que funcionan los CD. Los CD se guarda información en ese dígito. Pero estos son más duraderos, ¿no? Porque pueden ser borrados, reemplazados, ¿ya? Y son prácticamente como cargas de energía que se le va poniendo a diminutos puntos dentro de todo este disco. Entonces, este brazo se va moviendo, ¿no? Va desde la entrada hasta la última. Se mueve así y esto acaba girando. Entonces, al hacer un proceso mecánico, cada vez que vos querés guardar información o cerrar, depende mucho de cómo gire esto. Depende mucho de que el estado en que esté tu disco. Usualmente los discos se fregan porque uno agarra su laptop, la tiene en la cama, se para, la vuelca, mientras está prendida la levanta, la gira, ¿no? Entonces llega un punto donde cuando vos girás, bueno, la gravedad va a hacer pues que esto vaya a topar un poquito más o menos, ¿no? O puede ser que esto esté medio desajustado. Y en un futuro tu disco duro comienza a hacer un sonido raro como que empieza a raspar o a topar algo. Entonces eso significa que ya tu disco está por morir. Y es por ese mal uso. Entonces este es un sistema mecánico más que todo, ¿no? Tiene su brazo, tiene esos discos. Sin embargo, ahí eso se confirma, ¿no? Por estar ahí jugando de su cama, ya se le habrá fregado. Ya, este es el disco duro o disco sólido. No, perdón, disco duro, que es el HDD, el normal. Y luego tenemos el disco sólido rígido, se le llama este, ¿no? Y disco sólido, a ver, partes, no hay parte. ¿Por qué? Porque es un chip. Este ya no es un disco como tal, ¿ya? El disco tal vez se le puso el nombre para que haga referencia a lo mismo, ¿no? Pero ya no es un disco como tal, es un chip, es un circuito, ¿ya? Parecido a la memoria RAM, parecido a la memoria RAM, solo que mucho más rápido. Bueno, ahorita vamos a ver, en realidad no es más rápido que la memoria RAM, porque la memoria RAM es la más rápida,
pero se asemeja bastante. Entonces, por eso es la velocidad. ¿Y por qué te recomiendan ponerte un disco sólido? Porque por eso mismo, hermano, si vos cargas aquí toda tu información, cargas todos tus datos, la velocidad en leer esos datos es muy rápido, es bastante rápido. Por ejemplo, en mi computadora, a ver, vamos a ver mi computadora. La computadora puede, como te dije, digamos, la computadora aquí en la tarjeta madre se puede ver que pueden conectar varios discos. Entonces, es posible igual en las laptops, pero las laptops solo te limita como que a dos. No he visto una que tenga tres, la verdad. Pero sí puedes tener particiones, ¿no? Por ejemplo, aquí esta partición D y la partición F, ambas son un disco, que son un disco rígido. El HDD, que son de un tera, ¿ya? Un tera, que aquí, por ejemplo, tengo 831 gigas y aquí tengo 100 gigas. Entonces, obviamente que no es perfecto, ¿no? Siempre tiene unos espacios de memoria que no te lo dan. Ese es un tera. Y aquí tengo un disco de 256 gigas, aquí dice 37, ¿no? Pero es un disco sólido. Entonces todo el sistema operativo, todas las aplicaciones funcionan desde aquí. Eso para que sea más rápido. Además, la computadora en encender tarda unos 3 a 5 segundos, ¿no? Es súper, súper veloz, ya estás activo, ya puedes hacer cosas. Entonces te ahorra tiempo, no sentís que se te lentea muchas veces, ¿no? Pero todo depende igual de lo que es la memoria RAM. En este caso, a ver, yo tengo 32 gigas de memoria RAM. Entonces, junto con los 32 gigas, junto con la capacidad del procesador, más el disco sólido, es una bala. Entonces, mucho depende de todos esos componentes, eso es lo que hablamos igual en la anterior clase, no sé si con ustedes o alguien me dijo de lo del cuello de botella. Creo que no, creo que es primera vez con ustedes aquí sobre este tema. Entonces, por ejemplo, igual no sirve yo, digamos, si tengo el full procesador, si manejo el full CPU, pero pucha, tengo 1 giga de memoria RAM. Entonces ahí se genera lo que es eso, el cuello de botella. Digamos, tenés un montón de datos que procesar, que almacenar en algún lugar y no tenés la capacidad de hacerlo. Entonces, esto es un equipo que tiene, esa es una Core i7, cálmense, ya, este es un equipo eh, que no tendría la capacidad, ¿no? de procesar toda esa información. Toda la información que procesas súper rápido no la puedes almacenar en tu memoria RAM. O también no puedes almacenarlo en tu disco, o tu disco es muy lento, ¿no? Un disco antiguo, muy lento. Entonces, no va a poder ir más rápido que la velocidad de tu disco. Entonces, tiene que ser un equipo que sí funcione, que estén sincronizados, si no, va a ser un desastre. ¿Alguna pregunta más que tengan? Dice, pero en el panel de ajuste se puede cambiar eso. ¿Qué se puede cambiar? Ayrton Ardison. No sé cómo se pronuncia tu nombre ahí. Y los que tienen levantada la mano quieren preguntar algo. Ya, entonces no hay dudas o qué quieren saber de esto, de la placa madre. Bueno, vamos a ver lo que es la unidad central del proceso o CPU. A ver, va a ayudarnos en la lectura. Ochoa Soledad, ¿puede ayudarnos, por favor? No está Ochoa, se durmió. No está desayunando. Frank David, por favor. Frank David Leaños.
Sí, no entendí la pregunta. No le pregunté nada. ¿Puede realizar la lectura de esto? Ok. Unidad central de procesos, CPU. Es el elemento fundamental de la computadora. El microprocesador va a ocuparse de la ejecución de las órdenes de comando, los cálculos matemáticos solicitados por las referidas órdenes, el manejo de los datos asociados a los cálculos. Otra función importante del microprocesador va a ser el control de los componentes del sistema informático conectados a él y que le dan apoyo y le permiten realizar todas las operaciones que le son solicitadas por los diferentes programas de aplicación. El microprocesador se va a ocupar también de controlar y gestionar el tráfico de datos entre la unidad central de sistemas y los periféricos, optimizando los procesos a realizar por la computadora. La unidad central de proceso, a su vez, está compuesto de la unidad aritmética y lógica, ALU, la unidad de control, UCI, registro. Bien. Entonces aquí estamos hablando de lo que es el CPU. ¿Cuáles son sus funciones principales? Dice ejecución de órdenes de comandos, ¿no? Ejecución de órdenes de comando y también el cálculo matemático. ¿Ya? Eso es lo que hace un CPU internamente. Esas son sus funciones principales. Ejecutar órdenes, cálculo matemático. Además dice otras funciones importantes, dice que es el de control de los componentes. ¿Ya? Entonces todo lo que tiene que ver con los periféricos de entrada o salida, los controles del CPU también. Digamos, si usted mueve, a ver, si usted mueve el mouse, esa acción de mover el mouse está controlada por el CPU. Por eso, no sé, a veces cuando se les cuelga a la computadora, hay gente que comienza a mover el mouse, ¿no? Comienza a mover el mouse porque dice que es su truco para acelerarlo. O comienza a darle a actualizar, actualizar, actualizar. Cuando se le cuelga a la computadora, lo mejor es dejarlo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cosa que vos vas a hacer, cada cosa que vas a intentar hacer, es un proceso más que lo está sobrecargando a tu computadora y se te va a terminar colgando más. Entonces no es un secreto mover el mouse para que se haga más rápida. Aquí podemos ver entonces la ejecución de órdenes de comando, cálculos matemáticos, control de los componentes y realizan todas las operaciones que se les solicitan, ¿no? Por diferentes programas. Y va a ocupar también la función de ocupar, va a ocupar también el controlar y gestionar el tráfico de datos entre las unidades de entrada del sistema, central del sistema y periférico, que son salida y entrada. Dice que está compuesto por una unidad aritmética y lógica, una unidad de control y registros. Procesador. La unidad de control se encarga de distribuir, por ejemplo, cuando se encarga de distribuir a dónde puede derivar ese trabajo, ¿no? Si tiene, por ejemplo, si la computadora tiene una tarjeta de video, automáticamente ya se redirecciona allá, ¿no? A que el trabajo se lo hagan allá. ¿Por qué? Porque ese está dedicado para video. Pero si son una suma, no, eso te lo hago aquí. Y se lo hace en el procesador. Lo mismo, digamos, si es que tiene alguna tarea para la impresora, de aquí se manda, el procesador manda, deriva, y ya la unidad de control se encarga de asignar. En cuanto a la unidad de aritmética y lógica, es más que todo para el funcionamiento de todos los programas. No, creo que no les mostré. ¿Han visto, a ver, levanten la mano los que han visto alguna vez con programación o han visto cómo esos bloques de textos así llenos de código? ¿Alguien ya ha visto aquí? ¿Ha visto cómo es el código en programación? Ya han visto algunos, ¿no? O han entrado tal vez, no sé, hurgando ahí en algunos archivos de su computadora o en su celular tal vez y han encontrado un montón de letritas que no entienden qué son. En algunos casos es porque no tienen el lector apropiado de un archivo. En otros casos sí puede ser que hayan visto un pedazo de código.
voy a tratar de mostrarles algo. No se asusten. No digan qué es eso. Ay, no. A ver, ¿cuál les muestro? Por ejemplo, este es se llama un IDE de desarrollo, donde uno puede programar. Este de acá se llama PHP Storm. CMD es válido, y sí es válido porque ahí se puede programar algunas cosas que van en CMD. Ya. Pero por ejemplo, es como que si fuera un blog de notas, pero está mejor organizado, ¿no? Aquí puedes ver tus archivos, puedes ver tu código y puedes también tener tu CMD, por así decirlo. Terminal se llama. Puedes tener todas estas cosas y estas cosas son las que ayudan a un desarrollador a realizar sus programas. Aquí miren, está la razón por la cual tienen que aprender inglés. Hay unas cositas que están en inglés, digamos, ¿no? Public Static Function, Self, Where, Update. Entonces, cuando uno hace programación, esto es PHP por si acaso, el lenguaje de PHP, va a ocupar esos términos en inglés. O sea, son algunos, pero para que ustedes sepan, en table es tabla, digamos, ¿no? Una tabla de base de datos, es una llave primaria, un montón de cosas que recién van a aprender ustedes en un futuro. Tal vez ya saben. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Ah, ya. Que los programas internamente, los de programación, son código. A ver dónde puedo mostrarle algo más. Crean. Ya. Pero internamente son códigos, números. ¿Qué es lo que hace esto? Lo procesa el computador, ¿no? Por ejemplo, aquí un while, este es un ciclo, ¿no? Que va a ir eh, repitiendo, repitiendo, repitiendo. No, a ver, quiero mostrarle uno donde se vea que hay suma, resta. Ya. Aquí, por ejemplo, aquí dice tiempo de espera de comercio y viene la distancia dividida entre tanto, más el tiempo aproximado, más el tiempo de espera. Entonces, para calcular algo, digamos, para una aplicación móvil, yo quiero saber, digamos, que el cliente pueda ver cuánto le va a tardar su pedido, digamos, ¿no? Entonces, esto es un proceso, ¿no? Tiene que hacer un proceso, un redondeo, redondea la distancia, lo divide porque la distancia estaba en metros, queremos en kilómetros, lo multiplicamos por los factores, porque más tiempo de espera. Entonces son operaciones matemáticas, eso es lo que hace el procesador. Y cuando uno programa, lo único que le da es instrucciones al procesador. Haga esto, luego hace esto, luego esto, luego esto. Aquí, por ejemplo, una condición. Si, no sé si han visto, en filosofía les decía, ¿no? Que si ustedes han visto, por ejemplo, verdad, si es verdad o falso, por ejemplo, todo esto es una condición que dice si esto, el tiempo es menor que otro tiempo, el tiempo aproximado, entonces eso es verdad. Y si es falso, viene por esta parte. Entonces realiza este pedazo de código de acuerdo a una condición. ¿Ya? Entonces el procesador entiende todas estas cosas. Entiende términos, dice aquí, aritméticos y lógicos. ¿Ya? Vamos a mostrarle aquí. Más adelante creo que igual se ve bien, pero de una vez. Entonces los términos aritméticos que tenemos. Suma, no pita, ¿no? Pinta esto. Creo mi pizarra. Vamos a decir el programa. A ver, vamos a abrir Paint. Mismo el Word. Ya. ¿Se ve mi pantalla?
No, no se vio. ¿No se vio? Ya. A ver, pero no se cierra. What the fuck. Ya. Entonces, le decía que las unidades aritméticas y lógicas que procesa que puede entender el procesador son aritmético, hablamos de suma, resta, división, multiplicación. ¿Qué más podemos ver? En computación también hay otro tipo de división, pues se utiliza el porcentaje para saber cuál es el residuo de una división entera. Ya. Entonces, estas operaciones aritméticas las entiende la computadora. Pero aparte de eso, también existen lo que son los operadores lógicos. Por ejemplo, y es un operador lógico también llamado AND. ¿Ya? Ese es un operador lógico. Luego, los básicos son OR, por ejemplo, OR, o también digamos en símbolos sería este símbolo aquí, que es una raya recta, ¿no? No es la de división, es otra. OR. Y también hay otros operadores lógicos, pero esos son los principales. Luego tenemos el SOR, tenemos tenemos otra combinación de estas. Por ejemplo, no sé si han visto, bueno, la otra vez les pregunto, en filosofía han avanzado las proposiciones verdad, verdad, falso, falso. ¿Ha avanzado eso? ¿O no? ¿Me escuchan? ¿Qué dijo, bro? Que no se lo entendió. No se entiende lo que hablo, que ya. Por ejemplo, a ver, le decía que si ustedes avanzaron en colegio, no sé cómo, bueno, verdad y verdad, eso les daba un resultado de verdad. En cambio, si es falso y verdad, igual a falso. Pero en cambio, cuando son condicionales como OR, tienen verdad o falso, este le da igual a verdad. Es condicional, digamos, es condicional. Si uno de los dos es verdad, es suficiente para que sea verdad. Eso no sé si lo han avanzado ustedes en filosofía, pero todas esas cosas las van a volver a ver en la universidad, porque son muy importantes que sepan la parte lógica. Y la computadora sí entiende, ¿no? Entiende toda esa parte lógica y es lo que yo les he mostrado tal vez aquí un poco. Por ejemplo, está en una condición, una pregunta, dice sí, y aquí solo espera que si esto sea verdad o falso, si es 0 o 1, true o false, en inglés, ¿no? Entonces esta es una condición lógica.
Y también aquí se puede combinar varias cosas, no hemos visto una de esas, pero sí se podría combinar no solo una condición, yo puedo ponerle otra condición aquí, ¿no? And, y si 2 y 3 es mayor a 5. Entonces esa condición, por ejemplo, 3 mayor a 5 va a resultar falso. Entonces como es un tipo AND, que tiene que ser ambas o verdadera, va a saltar que es falso y va a irse por la respuesta de falso. Y el que no cumple, viene por aquí. Entonces, eso es lo que entiende el CPU, justamente en la memoria central, ¿no? De registro para saber dónde está. Aquí en la memoria central se encarga de saber qué proceso se está realizando, ¿ya? Lo que es una computadora normal, este, es monoproceso. ¿Cómo significa eso? Que va haciendo de proceso en proceso. Ahora, los procesadores, no sé si han visto, pero tienen CPUs virtuales, en que se divide como si fueran varias CPUs dentro del mismo. Entonces, hay unas que tienen 2, otras que solo tienen 1, otras que tienen 8. Entonces, eso es como para dividir la tarea, ¿no? Es como si fueran pequeños CPU, entonces puedo atender varias tareas al mismo tiempo. Ya, en un principio solo tendrían una, ahora ya tienen más. Está como- Ya, vamos a continuar. ¿Alguna duda de aquí? ¿Qué pasó? ¿Tienen alguna duda? A ver, mi duda. Para la reprogramación de eso sirve para reprogramar cualquier cosa, ya sea, digamos, reprogramar un chat o reprogramar, o sea, para cualquier creación es eso, ¿no? ¿Eso ayudaría para Mm, crear cualquier cosa o cómo? no, lo que yo les quería explicar era que entiendan que la computadora interpreta cosas aritméticas y lógicas, ya internamente. Ahora, lo que yo les mostré, este entorno de desarrollo, no es como tal para reprogramar, no significa que yo aquí le doy a abrir el programa de Word y me sale su código y yo puedo cambiarlo. No, ¿por qué? Porque la mayoría de los programas ya vienen compilados, se llama, ¿no? O sea, todo lo que era código lo han puesto en un lenguaje más básico que entiende la computadora, ¿no? Porque, por ejemplo, la computadora entiende ceros y unos, pero en un nivel un poquito más superior entienden un lenguaje que se llama ensamblador, que es igual parecido, sin lleno de código que ya no se entienden. Entonces, lo que hacen los compiladores es transforman todo esto que es más decente que una persona así entiende, lo transforma en otro archivo que está más, algunos hasta están encriptados para que no puedan modificarlo, ¿no? Ahí sí, código libre, open source se llama, donde sí podés, digamos, ya ver una aplicación que vos tenés o que vos ocupás y puedes entrar y modificarla, pero eso más que todo es en Linux. Ya en Linux todo el código es abierto, sí podrías hacer tu propia modificación. Pero este entorno es para crear nuevas cosas, ya para crear nuevas cosas, nuevas aplicaciones, nuevas páginas, algo desde cero, ¿no? Algo así. O sí puedes copiar cosas, pero no es que vas a encontrarte el WhatsApp ya tal cual y cambiarle vos ahí los colores, ¿no? Entonces sí se pueden hacer extracciones, varias cosas así, pero no es el objetivo principal de esto, ¿no? Es hacer código desde cero. Bien, entonces si no hay preguntas, continuemos con lo que es la unidad de control. Aquí vamos a ver lo que estamos hablando ahorita. Y lo vamos a ver, esta es la unidad aritmética y lógica, los registros, bus. Vamos a tratar de terminar eso. Ya entonces, me ayudan en la lectura. María Isabel, María Isabel Melgar, puede leer por favor hasta el punto 3. La unidad de control es la parte de unidad
central de proceso que actúa como coordinadora de todas las tareas que ha de realizar la computadora. Asimismo, se encarga de manejar todas las órdenes que la computadora necesita para realizar la ejecución de operaciones rápidas por los programas de aplicación. Sus funciones básicas son manejar todas las operaciones de acceso, lectura y escritura a cada una de las posiciones de la memoria principal donde se almacenan las instrucciones necesarias para realizar un proceso. Interpretar las instrucciones en proceso y realizar las tareas que se indican en la instrucción. Ya. Entonces, esa es la unidad de control. Manejar las órdenes de la computadora que necesita realizar. Entonces, ella define, ¿no? Vos te vas para la parte de memoria para leer o para escribir. Vos te vas a la parte de aritmética para calcular algo. Vos te vas a la parte de la tarjeta de video para hacer esto. Entonces se encarga de controlar eso, la unidad de control. A ver, vamos a seguir leyendo. Voy a checar un poquito. ¿Puede leer, por favor? Julio César Fernández. Esta unidad también se ocupa de controlar y coordinar las unidades implicadas en las operaciones anteriormente mencionadas, de manera que se eviten problemas internos que se puedan producir entre los componentes de la computadora. La unidad de control finalmente comunica entre sí y dirige las entradas y salidas desde y hasta los periféricos, dando el oportuno tratamiento de la información en proceso. Para realizar su cometido, la unidad de control necesita manejar la siguiente información: el registro de datos de estado, el registro puntero de instrucciones, la instrucción a ejecutar, las señales de entrada y salida. Muy bien. Entonces, eso es lo que vimos, ¿no? También se encarga de tener el registro de los estados para ver si esa tarea está concluida o no está concluida. El puntero de instrucciones para saber qué tarea es la que me toca y cuál es la siguiente. Eso es un puntero que va en la memoria, va apuntando qué tarea es la siguiente, ¿no? Pero eso lo hace la velocidad, pues, escuchar muy rápido. Las instrucciones a ejecutar, las señales de entrada y salida. Vamos a continuar, lo que es la salida que proporcionará hasta el punto 6, por favor. Nos va a ayudar Raúl Callaú, por favor. ¿No está Raúl? Si no está Raúl, Danilo Reyes. Van a enseñar, ¿no? ¿Lo leo yo entonces? Sí. Ya. La salida que proporcionará la unidad de control será el conjunto de órdenes elementales de... ¿De o qué, profe? Estás tapándome de la última letra. ¿Puede ver? Sí, ya. ¿Qué dice? De que servirán para ejecutar la orden solicitada. Los pasos que se dividen en este proceso son: 1. Extraer la memoria principal de la instrucción
instrucción a ejecutar. Ey, me trabé. 2. Tras reconocer la instrucción, la unidad de control establece la configuración de las conjuntas, entre paréntesis, las interconexiones de los diferentes componentes del circuito lógico, cerrado paréntesis, que se van a ver involucradas en las operaciones de cálculo solicitada por la instrucción establecido el circuito que va a resolver. No, que va a resolver. Tercer número. Busca y extrae de la memoria principal los datos necesarios para ejecutar las instrucciones indicadas en el paso anterior. Número 1. Número 4. Ordena a la unidad involucrada en la recepción de la instrucción en proceso que realice las oportunas operaciones elementales. Ya. Número 5. Si las operaciones elemental realizada ha proporcionado nuevos datos, estos se almacenan en la memoria principal. Punto. Número 6. Se incrementa el contenido del registro puntero de instrucciones. Punto final. Bien, solo que en unos momentos tapaste tu micrófono, pero ya. Entonces aquí vemos, vamos a ver si nos me cuelga esto. Este es el procesador y estas tareitas aquí, vamos a ver, estas son como que tareas, ¿ya? Hay un montón de tareas que vienen de entrada y, a ver, una flecha. Pues tenemos un puntero que va a ir atendiendo las tareas, ¿no? Muchas flechas más. Ya, tenemos una flechinga. Que nos indica cuál tarea es la que se está siendo atendida. Entonces veo, el procesador revisa, ¿no? qué tarea es, y se la saca de la memoria y la asigna, ¿no? Ya sea que la va a procesar aquí o la va a mandar a otro dispositivo para que termine de hacer esa tarea. O simplemente, por ejemplo, reproducir un sonido, entonces lo manda al parlante, ¿no? Para que ejecute el sonido. Luego que termina esta tarea, digamos, por ejemplo, si no la concluye, si es una tarea larga, digamos, ¿no? Por ejemplo, una música, entonces la deja en espera mientras atienda otra tarea. Y luego tiene que pasar y darle el mismo tiempo a las tareas. Aunque hay tareas que tienen sus prioridades, hay tareas que tienen como que esta tarea es más urgente, entonces a esa a veces le dedica un poquito más de tiempo, ¿no? Pero no es como que un minuto y después no puedes hacer nada más. Eso ya cuando se te cuelga. Entonces así va el procesador, va viendo qué tareas tocan y qué tareas tocan realizar, y cuando está en espera otra vez vuelve a la cola y otra vez en su turno tiene que atenderla y continuar. Por ejemplo, la pantalla se refresca no sé cuántas veces dependiendo de qué tipo sea tu pantalla, se va refrescando. Entonces, por ejemplo, vos cuando mueves algo en tu pantalla o algo se mueve, no es que se está moviendo, en realidad es una imagen que va repintando. Y esas imágenes son procesadas aquí en el procesador o en la tarjeta de video y mandadas a nuestra pantalla. Entonces, un montón de operaciones que hace por segundo, que para nosotros es como que si fuera al instante, ¿no? Movemos y al instante vemos que sí se mueven las cosas o se reproduce algo. Pero internamente, cada una es por separado y cada una tiene su tiempo. Pero como es tan rápido, no lo percibimos así. Ya, y aquí está la unidad aritmética y lógica. A ver, ¿quién
Sigue despierto. Zaire, Palma, Carlos Daniel, puede leer. Ya. Unidad aritmética y lógica, entre paréntesis o más abreviado a ALUT. Ya. Su misión es realizar las operaciones con los datos que recibe, siguiendo las indicaciones dadas por la unidad de control. El nombre de la unidad aritmética y lógica se debe a que puede realizar operaciones tanto aritméticas como lógicas con los datos transferidos por la unidad de control. La unidad de control maneja las instrucciones y la aritmética y lógica procesa los datos. Para que la unidad de control sepa si la información que recibe es una instrucción o dato, es obligatorio que la primera palabra que reciba sea una instrucción indicada la naturaleza del resto de la información tratada o a tratar. Para que la unidad aritmética y lógica sea capaz de realizar una operación aritmética, se le debe proporcionar de alguna manera los siguientes datos. 1. El código que indica la operación a ejecutar. 2. La dirección de la celda donde está almacenada el primer sumado. 3. La dirección del segundo sumado implicado en la operación. 4. La dirección de la celda de memoria donde se almacena el resultado. ¿Leo los registros más? No hay nada más. Ya entonces, a ver, ya se va a acabar la clase. Ya, Cristian dice, bueno, ya se va a acabar la clase, vamos a terminar con esto. Entonces, la unidad aritmética y lógica que les expliqué, donde se procesan esa información de condiciones y o esas condiciones lógicas o aritméticas también, dice que necesita ciertas cosas, ¿no? Para saber qué es una operación, necesita que le digan qué tipo de dato es. Y el código que indique la operación a efectuar. Entonces, un código ya está definido en la computadora, por ejemplo, que el 1 sea la suma, el 2 sea una resta. Entonces, ahí le pasamos el código, le decimos una operación de tipo 1, una suma. La dirección de la celda donde está almacenado el primer sumando. Entonces, en la memoria, el numerito, el primer número, por ejemplo, 3800. Ese 3800 está almacenado en una casilla de memoria. Y esa casilla de memoria tiene un número también. Tiene un número, por ejemplo, están en hexadecimales esas casillas. Puede ser la casilla F3583. Entonces tiene un numerito. Entonces hay que pasarle eso, el código, que sería el 1, la casilla donde está almacenada en la memoria, la casilla del segundo sumando, ya sea que sea una multiplicación igual de los dos elementos. No puede hacer como que 20 elementos a la vez, entonces hay que programar que haga uno a la vez. Y la dirección del segundo, dice, ¿no? Y por último, la celda donde vamos a poner el resultado. Ya, el resultado también tiene que estar almacenado en algún lugar, entonces hay que indicarle dónde queremos que lo almacene para que nosotros sepamos. Entonces, eso básicamente hace el procesador, el CPU, en su unidad aritmética y lógica. Ya hay que pasar, él recibe estos datos, es un conjunto de datos y depende de lo que ese dato, él hace la operación. Siguen entrando ya a la otra clase, supongo. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí en lo que es los registros. Los registros, déjenme resaltarlo. Listo. ¿Alguna pregunta o algo que se les haya quedado? Esa computadora, la informática trabaja más que cualquier otra cosa. ¿Trabaja más en qué sentido? Que tiene que decodificar y por aquí ir por allá como una oficina entera en un solo lugar. Claro. O sea, la computadora sí es un conjunto de cosas, ¿no? Hace un montón de cosas internamente, cosas que nos costaría hacerlas manualmente. Ahora, si te referís a lo que es la carrera, sí, igual es complicada, pero hay muchas áreas en las que uno lo puede desenvolver, ¿no? No hay que asustarse mucho. ¿Una otra pregunta? Entró el compañero de Plaxi, que tenía su curso.
Va a tener que ser para la próxima si es que entró. Profe, ¿nos puede mandar el Word que tiene al grupo para ir viéndolo? Sí, profe, igual ya te Sí, profe. Puede ser, puede ser. Ya voy a ver si me dejan. Pero de todas formas yo le dije, ¿no? Que a veces uno manda y ni siquiera lo leen. Algunos sí son interesados, ¿no? Tienen que aprender. Pero vayan sacándole captura. De todas formas ya tienen ustedes el programa igual. O sea, lo que sí tal vez me van a dejar mandarles va a ser el programa, de los cuales ustedes pueden ver los temas y lo que nos tocaría avanzar. Por ejemplo, aquí está la unidades, dice, ¿no? Aquí están todos los temas que estamos viendo. Contenido, evolución, hardware. Ahorita estamos en arquitectura de computadora. Luego vamos a entrar a lo que son unidades de almacenamiento y lo que va a ser periféricos. Entonces, si ustedes quieren darle un avance, o sea, quieren estar estudiadito, aquí tienen lo que tienen que averiguar o investigar. ¿Ya? No se lo vamos a dar también todo procesado, ¿no? Así que por favor, si necesitan esto de aquí, se lo voy a mandar, el avance de contenido. A ver, porque creo que ni soy administrador del grupo, pero está abierto, creo, el chat, ¿no? Si está abierto, se los mando, si no voy a ver a alguien que se los pueda enviar, para que ustedes investiguen o hagan sus preguntas también. Nos vemos entonces el próximo lunes, creo que es, ¿no? La clase, o sí, lunes. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta lunes. Hasta luego.